Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Dudas sobre el decreto que restringió los bares. Asobares pide claridad a las autoridades en Bogotá sobre la efectividad que ha tenido el decreto que limitó la atención de los establecimientos nocturnos hasta las 3 de la madrugada. En minutos hablaremos de este y otros temas con Camilo Ospina, presidente de esta agremiación. Que comprar carro usado no sea un dolor de cabeza. Muchos colombianos están acudiendo a esta opción a la hora de comprar un vehículo. Un experto esta noche nos cuenta qué hay que revisar y qué hay que tener en cuenta antes de cerrar el negocio del traspaso. Clínicas y hospitales en cuidados intensivos. La situación financiera de estas instituciones se agrava cada día más. Ya les adeudan 20 billones de pesos. En minutos les presentaremos esta delicada radiografía. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los bares, un sector clave para la economía, el cual viene enfrentando importantes retos. Doctor Camilo Ospina, presidente de Asobares, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry, para usted y toda la audiencia de Caracol. Gracias, doctor Camilo. Oiga, ¿cuántos bares hay en el país y cuántos específicamente hay en la capital del país? En el país hay cerca de 45.000 establecimientos. Si tenemos en cuenta el código SIU 5630, que como tal es el que nos categoriza como expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro de establecimiento. Pero con la pandemia, que básicamente se generaron dos cambios importantes. El primero de ellos, el tema gastronómico, ¿no? El haber incluido cocina, montado cocina, incluido un menú como tal de alimentos, pues nos llevó también a crear y inscribirnos como tal en ese SIU 5611, que es el de comidas preparadas para servicio a la mesa. Entonces, si juntamos los dos para no tener un subregistro ahí, son cerca de 125.000 establecimientos. Ahora, en Bogotá les impusieron recientemente una medida que los restringe en el horario en que pueden atender al público. ¿Cuál fue la medida y qué balance tienen ustedes al término, entiendo ya, del primer mes de este decreto? Así es, empezó a regir el 1 de julio como tal, el decreto 293, que en una medida sorpresiva de la administración distrital, sorpresiva porque veníamos teniendo unas mesas de trabajo con diferentes gremios, socializando, inclusive la ciudadanía tuvo el derecho también de enviar sus comentarios a ese borrador del decreto, pero inexplicablemente en 2 días cambiaron absolutamente todo lo que se había concertado y sacaron un decreto que nadie casi que había conocido. Como usted muy bien lo dice, Henry, pues reduce el horario de 5 de la mañana a 3 de la mañana, que es importante decirlo, que afecta a unos pocos establecimientos que generan mucha aglomeración. Emitieron ustedes hoy, doctor, un comunicado planteándoles diferentes interrogantes, exigiendo unas respuestas por parte de las autoridades distritales. ¿Qué dudas, qué preocupaciones son las que plantean en este comunicado? Primero, que el decreto hoy a un mes, y porque lo hemos evidenciado, y no de este mes, es que esto es un tema que lleva 12 años trabajándose, 20, 25 años desde la famosa ley zanahoria o 30 años desde la primera restricción del entonces alcalde Augusto Lloredas Ocampo. Y básicamente este mes lo que se ha evidenciado es lo que ya hemos vivido durante mucho tiempo, que sacar a toda la gente a la misma hora a la calle, 3 de la mañana, pues es un despropósito, genera mayores riñas, impulsa temas de clandestinidad e ilegalidad, que son los grandes ganadores de este tipo de restricciones, que se crea la fiesta, porque hay una cosa, Henry, la fiesta no va a parar. Lo que debemos generar son las condiciones en las que va a operar esa fiesta. Y lo que hace este tipo de decretos es clandestinizar, ilegalizar la rumba, castigar al formal, para que los que están generando rumba clandestina se beneficien en espacios inseguros, insalubres. Eso es lo que se está generando. Adicional, un tema de movilidad. 3 de la mañana en la capital
trabajan cerca de 40.000 personas en nuestro sector en todas las jornadas. A las 3 de la mañana no tienen una opción de transporte público, no hay un transporte para que la gente pueda salir de su trabajo, inclusive los que nos visitan, pues a un transporte público. Otra vez volvimos a quedarse en los establecimientos o deambulando por las calles, porque en los establecimientos no se pueden quedar, entonces también porque entonces la policía pasa, visita, inspecciona y puede sancionar ese establecimiento por tener gente que no son clientes, pero es el equipo de trabajo para ellos. Y los artistas, un tercer gran impacto, los artistas, los DJs, todas esas bandas, grupos musicales que antes veían en la extensión horaria un mayor número de presentaciones, un mayor número de shows, pues se redujeron a la mitad. Henry, si usted y yo tuviéramos un mariachi, pues hacíamos 4 presentaciones en la noche, pero hoy se reduce al 50% porque por horario alcanza la presentación de las 11 y de la 1 de la mañana. Toca usted el tema, doctor Ospina, de los trabajadores de este tan importante sector. 40.000 personas, dice usted, solo en Bogotá. Ese tema de la restricción de horarios, sumado a la reforma laboral que recientemente empezó a regir, ¿qué tanto impacto está teniendo en términos de empleabilidad en el sector de bares en Bogotá? Mire, los empresarios tienen un todo, porque no es que saquen gente por la reforma laboral, no. Hay que ver, y me encanta su programa porque es signo pesos y podemos hablar de temas también económicos. Eso es un todo. Cuando digo un todo es que tenemos una inflación que sigue, aunque estable, los precios siguen creciendo para el sector de alimentos, bebidas, especialmente temas de licores. Los arriendos comerciales no dejan de crecer, no dejan de crecer. Son arriendos comerciales que si usted fuera a alquilar un bar, le cobran 3 veces lo que le alquilarían, no sé, a una tienda de ropa. Temas de costos laborales, y ahí es donde entra la reforma laboral. Por supuesto, los recargos nocturnos. Afortunadamente, también la reforma laboral tiene un beneficio en términos para las unidades económicas, en términos de los dominicales. Se eliminaron como tal y se puede dar el compensatorio cualquier día de la semana. Entonces, para esos gastrobares, restaurantes que operan el domingo con un tema mucho más familiar y todo, pues ese día no pagan horas extras dominicales como tal, dominicales, y pueden dar el compensatorio, por ejemplo, de un día de menos operación como el día lunes. Pero con tanta restricción, con tanto reto como están enfrentando, ¿cree usted que por lo menos a largo plazo puede haber un impacto, por ejemplo, en términos de empleo, pues no solo en la ciudad, también en el país, porque la reforma laboral en últimas es nacional? Le digo el impacto, por ejemplo, el decreto 293 medido por nuestra Dirección de Estudios Económicos. El impacto solamente, y la gente dirá, pero ¿cómo van a sacar 16.000 personas solamente por no operar de 3 a 5 de la mañana? Sí, señor, porque en esa franja horaria, que no es desde las 3, se amplía 1 hora antes, porque para usted cerrar a las 3 tiene que empezar a listar y cerrar el bar, iluminar, pasar cuentas y todo desde las 2 de la mañana. Entonces es una franja de 2 a 5 de la mañana. En solamente esa franja, el 54% de los negocios facturan el 60% de sus ventas. Entonces, en términos de empleo, esa reducción horaria va a reducir en Bogotá solamente 16.045 puestos de trabajo. Y con el inicio más temprano de la jornada nocturna vía reforma laboral, nuestro observatorio económico y llevado al Congreso en las discusiones que tuvimos allí, se van a perder 11.500 ocupados en nuestro sector por hora, es decir 23.000 personas por la hora de inicio de la jornada nocturna. Pues ojalá, doctor Ospina, que pronto pudieran reunirse con las autoridades, al menos en Bogotá, para evaluar realmente el impacto de este decreto y ver si hay alguna posibilidad de moderarlo para efecto de impactar menos al sector de los bares en la ciudad. Estamos esperando esa conversación con el doctor Galán, que por ahora el silencio ha sido por ahora el determinante de él. Doctor Ospina, muchas gracias por estar en Signo Pesos, muy amable. Muchísimas gracias, Henry, usted y toda su audiencia. Claro que sí, es el sector de los bares y los retos que están enfrentando. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuál es el consumo promedio de cerveza en Colombia por cada habitante. Ya nos vemos.
Gracias por mantenerse conectado con Sino Pesos. A la hora de comprar un vehículo, muchas personas optan por la alternativa de adquirir un carro usado. Esto porque tiene muchas ventajas en términos de precio especialmente. Para hablar de las cosas que hay que tener en cuenta antes de cerrar un negocio de estos, invitamos a Reinaldo Ortiz, presidente de ASO Usados. Doctor Ortiz, buenas noches, bienvenido a Sino Pesos. Muy buenas noches, Henry, ¿cómo estás? Bien, señor, quisiera preguntar, primero que todo, cuando yo voy a comprar un carro usado, ¿cómo sé si el precio que me están pidiendo es el adecuado según el modelo del vehículo? Lo más importante en ese caso es revisar un poquitico el mercado. Los carros valen por el mercado, no por lo que diga una lista o por lo que diga todo. Hay muchos valores alrededor, entonces revisar un poquito el mercado, hacer una comparación y eso te da un valor adecuado. ¿Mejor comprarlo directamente con un concesionario o con la persona, el dueño, el propietario, de manera particular? Yo siempre creo que es mejor comprárselo a un concesionario porque un concesionario te va a dar una garantía, una seguridad, una tranquilidad frente a problemas legales, porque digamos que los temas estructurales y los temas de mecánica se pueden revisar, pero los temas legales sí es mejor tenerlos. Si el dueño es alguien conocido, es una excelente opción porque conoces la persona. Pero si no la conoces, siempre es mejor un concesionario. Como usted sabe, los colombianos estamos acostumbrados a lo que llaman regatear, pedir rebaja. ¿Con un concesionario uno también puede negociar el precio? Claro que sí, siempre puede negociar, siempre. Nosotros también los concesionarios sabemos que toca rebajar para todo y pedir rebaja y regatear es un negociar. Una financiación para un vehículo usado, teniendo en cuenta que es usado, lo ideal sería a cuántos meses o años, por ejemplo, para efectos de que lo que uno paga de interés no termine encareciendo el vehículo como si hubiera sido nuevo. Mira, lo mejor es revisar el plan de pagos y ajustarse a algo que el bolsillo le aguante. Muchas veces nos ofrecen planes a 6 años y terminas pagando 3 o 4 veces lo que podía costar el carro y de pronto uno puede hacer pasos cortos. En vez de comprarme un carro de 70 millones, me compro uno de 30, lo tengo 3 añitos, lo pago y ya después hago el cambio con una depreciación normal. Es muy relativo a la capacidad de pago y al bolsillo. Para mí, personalmente, sin tener una estadística, el mejor plazo es alrededor de 2 años, entre 2 y 3 años. Ese es como el mejor, donde a capital siempre vas a abonar un poquito más al principio. Plazos mayores a 3 años, siempre terminas el primer año casi 100% capital, casi por intereses, perdón. Cuando uno va a comprar un vehículo, pues obviamente lo primero que uno ve es la parte externa y por lo general está bien pintadito, bien bonito y uno se enamora del carro. Pero ¿cómo saber el estado mecánico real del vehículo para efectos de no recibir gato por liebre? Yo creo que si uno no sabe de vehículos, lo mejor es asesorarse de un experto. Existen expertos en Colombia que revisan, empresas dedicadas a revisión y a peritajes, que te pueden dar una muy buena revisión. Pero primero que todo, hacerle caso al sentido común. Yo siempre miren el carro, revisen lo que les guste, que no tenga cosas raras, que no esté raído, que coincidan las cosas y después hacerle un muy buen peritaje. Esa inversión en el peritaje es una inversión a futuro porque sabes cómo está el vehículo. La parte jurídica me imagino es súper importante de también revisar, ¿no? Yo tengo una teoría y es que la parte mecánica se puede reparar. O sea, si tú compras un carro y te sale con un problema de motor o las llantas están malas, un amortiguador, lo reparas y te queda funcional. Si el carro tiene problema de papeles, no puedes hacer nada. Ya perdiste absolutamente todo lo que entiendes. Sí, la parte jurídica es bien importante. Ahí, a la primera pregunta, los concesionarios siempre nos van, un concesionario legal, porque hay de todo, te va a dar siempre una tranquilidad mayor. Una última pregunta, doctor Reinaldo. Hay gente que acostumbra a que, bueno, pago el carro, entréguemelo y dejemos el traspaso y lo hacemos por ahí en unos 15 días, 20 días. ¿Eso es conveniente o lo mejor es hacerlo inmediatamente? Miren, eso es lo peor que puede uno hacer. Hoy, el 5 de agosto, termina una resolución que permitía hacer traspaso a persona indeterminada, que era esos traspasos que nunca se hicieron, traspasarlos en indeterminado para que las personas pudieran liberarse del pago de comparendos y multas y una cantidad de cosas. Eso acaba el 5 de agosto, o sea que ese carro que está rodando a su nombre, cualquier cosa que pase, el propietario es el responsable. Claro, muy importante. Siempre exija el traspaso, siempre, muy importante cuando lo eso. venda y cuando lo compre. En ambos casos, cuando lo venda no lo deja abierto y cuando lo compre, traspáselo siempre a nombre suyo.
Interesantes recomendaciones, doctor Reinaldo Ortiz, presidente de Asousados. Muchísimas gracias por estar en Signo Pesos. A ustedes muchas gracias por la invitación. La importancia de tener en cuenta todas estas cosas a la hora de comprar un vehículo usado. Nueva pausa y al regreso seguiremos hablando de vehículos, pero esta vez de las ventas de carros y motos para estrenar. Víctor Grosso nos trae las cifras. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso con noticias claves de hoy, en esta ocasión sobre automóviles. Sí, y no solo automóviles, don Henry, también motocicletas. Conocimos el balance de este mercado que sirve como un termómetro también como para mirar cómo se está reactivando la economía. Y la verdad, las ventas cada día se aceleran más y hoy encontramos muchas sorpresas en este reporte con datos compilados por Fenalco y también por la ANDI. El balance es con corte a julio de este año, ventas de carros nuevos y también de motocicletas nuevas. Pero miremos lo que ocurrió solo en el mes de julio. En ese mes los colombianos se compraron casi 24.000 vehículos, carros nuevos. Y aquí el crecimiento fue muy fuerte, don Henry, casi de un 45%. Por eso, por indicadores como estos, es que hay muchos analistas diciendo que efectivamente, inclusive el Banco de la República, efectivamente hay un proceso constante de reactivación en la economía. Pero se destacan estos indicadores, don Henry. Mire, los eléctricos crecieron más de un 100% solo en el mes de julio. Y son un fenómeno en este momento los vehículos híbridos en Colombia. Solo en julio se vendieron 7.636 unidades con un crecimiento de 120%. Esta es la cifra más alta en la historia en las ventas de vehículos híbridos en nuestro país. Aquí hay todo un fenómeno que valdría la pena hacerle un zoom en algún momento. Ventas acumuladas, enero-julio. 27% casi de crecimiento. Este año hasta julio los colombianos han comprado cerca de 129.000 vehículos. Este es el top 5 para saber cuáles son los carros más vendidos este año, hasta julio, sí, en el acumulado del año. En Colombia, la número 1, Toyota Corolla Cross. El segundo vehículo más vendido, Kia K3. El tercero, la Renault Duster. Cuarto, Mazda CX-30. Y el quinto carro más comprado este año por los colombianos, Kia Picanto. Ahora pasemos a las motocicletas. Dejé este datico porque es muy interesante, don Henry. Por primera vez en la historia, se venden más de 100.000 motocicletas en un solo mes en Colombia. También valdría la pena hacerle un zoom a este indicador, mirar qué hay detrás de este fenómeno. En Bogotá lo vemos mucho, ¿no? Ya hay trancones inclusive de motocicletas en algunas partes. Aquí el crecimiento fue muy fuerte también, casi del 57%, don Henry. Cifra comercializada exacta, 112.214 unidades motocicletas en julio, el registro más alto de la historia. Pues muy bien que se reactive, don Víctor, este sector, aunque recuerdo que en otros años por semestre se vendían cerca de 150.000 carros, así que todavía nos falta un poco para llegar a esas las buenas cifras prepandemia, sí, pero el fenómeno de las motos es impresionante. Aquí sí estamos ya batiendo récords. Pero si por unos lados, don Víctor, hay buenas noticias, por otro hay preocupaciones. Y mire usted, docenas de clínicas y hospitales siguen en crisis financiera, producto de las deudas con el sistema o del sistema con las IPS. Una deuda que según la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, escuche don Víctor, supera ya los 20 billones de pesos. Les mostramos este preocupante panorama. La preocupación de las clínicas y hospitales del país no es solo por la deuda con esas instituciones que supera los 20 billones de pesos. El gran problema, dicen ellos, es el de caja, que se centra en que el 55.3% de esa deuda está en mora. Es decir, muchos de los recursos llevan meses sin pagarse. El plan extraordinario de liquidez y algunos de los componentes que trae la reforma al sistema de salud, especialmente con nuevas fuentes de financiación, tendrán que ser debatidas y ojalá conseguidas para poder aportar a la tranquilidad inmediata del sector prestador de servicios y de todos los pacientes y usuarios que nosotros estamos atendiendo. La falta de liquidez del sistema ha llevado en el último año al cierre de 1.882 servicios de salud. Las regiones más afectadas son Valle del Cauca con 266 cierres, Antioquia 187, Vaupés 184, Bolívar 134 y Sucre 114. Están cerrando servicios de pediatría y están cerrando servicios materno-infantiles, de atención de partos, porque no son rentables financieramente. Hay servicios como los de urgencias que deben mantener el talento humano las 24 horas, sábados, domingos, festivos, todas las noches, y estos costos del talento humano en salud
en esos horarios es mucho más alto. Los ingresos que pagan las EPS por las atenciones de urgencias no alcanzan a cubrir los valores que representan estos servicios. Y en municipios más pequeños es obligatorio por ley mantener el servicio de urgencias abierto las 24 horas. Los principales deudores son las EPS del régimen contributivo con el 49% de la deuda, seguidas de las EPS del régimen subsidiado con el 26.5%. Y el Estado tiene el 8.7% de la deuda con los prestadores de servicios de salud. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Hoy es el Día Mundial de la Cerveza y según cifras de Euromonitor, el consumo anual de esta bebida en Colombia es de 49, litros por persona al año. Nuestro país es uno de los mercados más importantes de Sudamérica. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.